El día de hoy vamos a estar resolviendo distintos ejercicios sobre el tema de medios porosos para tener un mejor entendimiento de cómo funcionan las ecuaciones que vimos la clase pasada. Desde el primer ejercicio nos está diciendo que tenemos un flujo en un medio poroso con una velocidad superficial de 0,5 centímetros por segundo y una porosidad de 0,2, que simplemente nos pide calcular la velocidad intersticial. Le vamos a poner primero los datos que tenemos. Mm, no, con esto. Y dijimos que tenemos una velocidad y es v porque es velocidad superficial de 0,5 centímetros por segundo y por lo general se puede usar como centímetros por segundo porque son pequeñas las velocidades de los medios porosos. No tiene mucho sentido usar una unidad más grande. Y tenemos también una porosidad de 0,2. Y ahora vamos a hacer los cálculos pertinentes. Y entonces nuestra fórmula nos dice que la velocidad intersticial es igual a la velocidad superficial entre la porosidad. Si aplicamos eso, tenemos 0,5 entre 0,2 y vamos a tener, a ver, un poquito, un resultado final que es una velocidad intersticial de 2,5 centímetros por segundo. Lo cual nos está diciendo que si yo tengo, por ejemplo, una serie de poros, puedo tener puedo tener yo una velocidad v, y v lo que está tomando en cuenta es esta sección transversal. De hecho, vamos a ponerlo por aquí como si esto fuera esto. Mm, Nuestra tubería, entonces v toma toda la sección transversal. Mientras que u, como ya hemos comentado, va a tomar en cuenta
el movimiento en los poros. Entonces, como el volumen del fluido va a ser menor al volumen de sólidos, como hay menos espacio para moverse, tiene que moverse más rápido, porque esto es tomando en cuenta toda la sección, bueno, ajá, que el volumen total, eso es tomando en cuenta toda la sección transversal, y esto tomando en cuenta pues solamente el espacio real por el que se puede mover nuestro fluido. Y entonces por eso U tiene que ser mayor que V, porque pues U tiene que recorrer en el mismo tiempo una distancia mayor. Bien, con eso tenemos ya nuestro primer ejercicio resuelto. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Ahí está nuestro segundo ejercicio, que nos dice que tenemos un flujo horizontal de arena con una permeabilidad de 1 por 10 a la -9 metros cuadrados, una porosidad de 0,3 y una caída de presión de 10 pascales entre dos puntos separados 1 metro entre sí. Y primero nos pide calcular la velocidad superficial. Yo creo que vamos a cortar esto solamente para que se vea este primer inciso, nos va a dar más espacio. Entonces vamos a poner primero, como comentamos, nuestros datos y tenemos una constante de permeabilidad de 1 por 10 a la -9 metros cuadrados. Como es agua, tenemos una mu de, como vimos en la clase pasada, 1 por 10 a la -3, o sea, una viscosidad, pascales segundo. Tenemos una porosidad de 0,3 y tenemos una caída de presión de 10 pascales y tenemos una longitud de 1 metro. Entonces, ahora sí nos vamos a nuestra fórmula que vamos a aplicar, que va a ser que la velocidad superficial es igual a K delta P. Bueno, a ver, en realidad lo que estamos calculando aquí, hay que tener cuidado, es la velocidad. De hecho, vamos a corregirlo. Vamos a calcular la velocidad intersticial. Entonces, por eso sí tenemos aquí K delta P
entre mu y para eso necesitamos la porosidad. Y tenemos L. Entonces, pues esa es la solución de la ecuación diferencial. Y sustituyendo dentro de esta fórmula, vamos a tener esa, y de hecho es U, lo que tenemos aquí. Ahí, U, U va a ser igual a 1 por 10 a la -9 por 10 entre 1 por 10 a la -3 por 0,3 por 1 de longitud. Y por ahí, justamente en el límite de nuestro espacio, nuestro resultado nos va a dar una velocidad intersticial de, si lo convertimos a una unidad más pequeña, 3,33 por 10 a la -2 milímetros por segundo. O sea, se dan cuenta, estamos viendo a una velocidad muy, muy pequeña, porque es lo que suele pasar. O sea, en el subsuelo, cuando ustedes ven hidrogeología, van a ver que los acuíferos se mueven a velocidades muy, 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 muy lentas. O sea, estamos diciendo que estamos viendo a menos de milímetros cada segundo. Es decir, está desplazando muy poco, pero a lo largo del tiempo sí se acumula un gran desplazamiento. Bien, vamos a irnos ahora al segundo ejercicio y vamos a, perdón, al segundo inciso. Vamos por aquí, a ver, es esto, cortar. Ah, fíjense que no me da chance de escoger. Entonces hay que mm, dar esto. Que a lo mejor nos da oportunidad de resolver todo esto en una página. Bien, entonces vamos a resolver el inciso. Bien, el inciso B nos está diciendo que tenemos un flujo vertical ascendente y nos pide que calculemos. Esto también hay que corregirlo. Digo, todo vamos a calcular en este ejercicio la velocidad intersticial. Entonces, vamos a resolver nuestro inciso B. Entonces, vamos a tener primero aquí inciso B y pues vamos a poner primero nuestros datos. Tenemos una densidad de
1000 kilogramos por metro cúbico. Nuestra gravedad es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya dijimos, nuestra diferencia de presión va a ser de -10 pascales porque es un flujo descendente. Y los otros datos son iguales. Entonces, bien, vamos ahora a aplicar la fórmula que nos concierne, donde tenemos U va a ser igual a K un phi, y aquí tenemos delta P sobre L menos ρg. Esa es nuestra fórmula. Le vamos a sustituir los valores: 1 por 10 a la -9, 1 por 10 a la -3, 0,3. Y a ver, acá tenemos -10 sobre 1 y vamos a tener -9,81 por 1000. A ver que nos va a dar un resultado bastante más grande porque va a pesar considerablemente la densidad. Entonces llegamos a que U es igual a menos, a ver, 3,27 centímetros por segundo. Y es menos porque nuestro eje Z ascendente, tenemos nuestra velocidad descendente. Y ahora nuestro inciso C es para un flujo descendente. Entonces lo único que cambia sería una delta P igual a 10 pascales. O sea, se vuelve positivo ese flujo. Pero vamos a ver que no va a tener eh,
De hecho, no vamos a poder tener un flujo ascendente en realidad, ahora que lo estoy viendo, porque esto siempre va a ser más grande que esta otra parte, ¿no? Entonces, para poder tener un flujo ascendente, lo que necesitamos tener es una diferencia eh, mucho mayor de presión. Entonces, vamos a poner aquí otra corrección. Considera una diferencia de presión de 1000 pascales. Si no, nos va a dar ningún resultado razonable. O sea, no va a seguir siendo negativo esa resta. Pero tiene que ser positivo porque es flujo ascendente. Y de hecho, ni siquiera tiene que ser 1000 pascales. Tiene que ser un poquito más grande ese valor. Mm, tiene que ser de 10.000 pascales. Entonces vamos a ponerlo aquí como un flujo de 10 kilos, o sea, una diferencia de presión de 10 kilopascales, que pues difícilmente vas a encontrar eso en la naturaleza. A lo mejor está inducido eso por una bomba, ¿no? Y la bomba nos va a llevar a un flujo ascendente. Entonces ya la fórmula es exactamente la misma, y simplemente sustituir 1 por 10 a la menos 9, 1 por 10 a la menos 3, 0,3, y por acá vamos a tener 10.000 en un espacio de 1 metro, menos 1000 por 9,81. Y entonces, si resolvemos eso, vamos a tener un resultado de 0,633 milímetros por segundo. Tenemos un flujo ascendente en este caso. Por eso nos da un valor positivo. Entonces vamos a hacer el inciso D. Nada, más aquí también falta un dato. Vamos a tomar para los datos del inciso A, y eso lo vamos a poner por acá. Y como dato del inciso A, teníamos, a ver, vamos a ponerlo así como datos, teníamos una velocidad intersticial a ver,
de 3,33 por 10 a la menos 2. Vamos a ponerlo en metros por segundo. O 10 a la menos 5 metros por segundo. Y tenemos una porosidad de 0,3 porque calculamos ahora, nos pide desplazamiento total o desplazamiento absoluto. Entonces necesitamos la velocidad superficial, porque justamente queremos ver qué distancia se desplazó en cierto tiempo, qué distancia en nuestro sentido de movimiento. No queremos ver toda la distancia, sino solamente esto. Entonces por ahí vamos a calcular justamente, si hacemos un despeje por ahí de la otra fórmula, B es igual a U pi, que es igual a 3,33 por 10 a la menos 5 por 0,3. Y tenemos una velocidad menor. Tenemos 1 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Y a ver, acá en datos nos está faltando anotar los datos de tiempo que nos pide. Nos está dando un delta t de un día que va a ser en segundos, 60 segundos en un minuto, 60 segundos, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día. Entonces tenemos delta T1, pues va a ser igual a 86.400 segundos. Y tenemos también un delta T2, que era un año, ¿no? Entonces serían 86.400 por 365. Y bueno, ya me acabo de programar aquí delta T2. Va a ser igual a 31,536 por 10 a la 6 segundos. Ahí está. Entonces, a ver. Y bueno, tenemos también que nuestro desplazamiento, ponerlo D, va a ser igual a la velocidad por la diferencia de tiempo.
Entonces tenemos que el desplazamiento uno pues va a ser igual a 1 por 10 a la menos 5 por ay, 86.400 y que el desplazamiento 2 pues va a ser 1 por 10 a la menos 5 por esta cosa, ¿no? 31.536 por 10 a la 6. Entonces, el resultado de esas operaciones nos da un desplazamiento uno de 0.85 metros en un día. Si dan cuenta, es muy, muy poco. Y tenemos un desplazamiento 2 de 315.4 metros. Como ven, también es una cantidad pequeña en el largo de un año. Realmente esas son las escalas a las que se mueven los acuíferos. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio número. A ver, esta hoja. eh, Ahí está. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3. No creo que era lo que te decía. Vamos a hacer el ejercicio número 3, que nos dice que para distintas combinaciones de diámetros de partícula y para distintas combinaciones de porosidades, calculemos nuestra constante de permeabilidad usando una constante A de 180. Es decir, hay que usar la constante de Karman-Kozani. Vamos a poner aquí fórmula que va a ser Karman-Kozani. Es que la constante de permeabilidad va a ser igual a el diámetro de partícula teórico por nuestra eh, porosidad al cubo entre A por uno menos nuestra porosidad al cuadrado. Vamos aquí, vamos a cambiarle por acá la notación a nuestro desplazamiento. ¿Qué les parece si al desplazamiento mejor le llamamos, vamos a llamarle simplemente X a esto, para que no nos confundamos con justamente eh, el diámetro de la partícula? Eh, ok, entonces tenemos distintos valores de diámetro de partícula y de porosidad. Entonces simplemente, o lo más sencillo para presentar nuestros resultados, va a ser hacer una tablita. A ver, mm, ok. Entonces, vamos a tener acá abajo los valores de metros y aquí vamos a tener los valores de phi. Vamos a tener porosidad de punto uno, de punto 2, de punto 3 y vamos a tener diámetros de 0.1. Son diámetros en
en milímetros. 1 y 10. Y si ustedes hacen las operaciones, van a llegar a los siguientes resultados. Vamos a ver. Mm, mm. A ver. Ok. Entonces vamos a tener de resultado para un diámetro de 0,1 milímetros y una porosidad de 0,1, 6,9 por 10 a la menos 14. Y recuerden que esto está en metros cuadrados. Nada más tengan cuidado de recordar que aquí esto hay que meterlo en metros, ¿no? Nada más que aquí lo estoy poniendo en milímetros porque es un poco más sencillo de presentar ese dato. Tenemos luego 6,9 por 10 a la menos 10, a la menos 12, perdón. Y por acá tenemos 6,9 por 10 a la menos 10. Y ahí pueden ustedes irlo comparando con los valores que mencionamos de permeabilidad, ¿no? Que era algo impermeable, algo semipermeable, etcétera, ¿no? Por 10 a la menos 12. Ya no pongo las unidades porque son exactamente las mismas para todo, ¿no? Por 10 a la menos 10 y 3,1 por 10 a la menos 8. Y acá tenemos 2,8 por 10 a la menos 11. Ahí, 2,8 por 10 a la menos 9 y 2,8 por 10 a la menos 7. Va, ahí están justamente los resultados de nuestros cálculos. Vamos a ahora hacer el ejercicio número 4. De hecho, vamos a copiar esta cosa de aquí. Hay una forma de copiar esto.
copiar. Y todavía tenemos bastante espacio en esta hoja, entonces vamos a pegarlo. Ahí está. El siguiente ejercicio nos está diciendo que tenemos un biofiltro con un diámetro de 10 centímetros y una longitud de 1 metro, que va a absorber níquel de aguas residuales industriales. Vamos a tener un gasto de 2 litros por día y vamos a tener una dispersividad efectiva de 1 por 10 a la -6 metros cuadrados segundos a la -1 y una porosidad del 30%. Y nos dice qué porcentaje de la concentración inicial vamos a encontrar a la salida del biofiltro después de 24 horas. Vamos a empezar primero con nuestros datos. Entonces vamos a tener un gasto de 2 litros por día y vamos a convertirlo eso a metros cúbicos por segundo. Entonces hay que dividir entre 1000, 3624. Y eso nos da un resultado muy pequeño de 2,31 por 10 a la -8 metros cúbicos por segundo. Ahí estamos, más o menos. Bien. Ah, tenemos también una porosidad del 0,3, o sea, 30%. Tenemos un diámetro, con el diámetro así, de 10 centímetros, o lo que es igual a 0,1 metros. Vamos a calcular una vez aquí el área transversal, que va a ser de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces va a ser, bueno, vamos a dejarlo como pi porque lo metemos a la calculadora, por 0,1 al cuadrado sobre 4 y nos da un valor aproximado de 7,85 por 10 a la -3 metros cuadrados. Podemos calcular por ahí la velocidad superficial como, bueno, sabemos nosotros que gasto es igual a velocidad por área. Entonces tenemos que velocidad es igual a gasto entre área. Entonces vamos a poner los datos que están por ahí. 2,31 por 10 a la -8 y 7,85 por 10 a la -3. Y eso nos va a dar un resultado de 2,95 por 10 a la -6 metros por segundo, ¿no? Y también podemos calcular por ahí, eso lo vamos a necesitar para nuestra ecuación de transporte, la velocidad intersticial. Dijimos que la velocidad superficial entre la porosidad. Entonces tenemos 2,95 por 10 a la 6 entre 0,3. Y eso nos da un resultado mayor todavía de
9,82 por 10 a la menos 6 y seguimos en metros por segundo. Son valores muy pequeños, pero todos lo estamos trabajando en metros por segundo. Bueno, ¿qué otro dato nos falta? Tenemos una longitud de 1 metro y tenemos una dispersividad longitudinal de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Bien, hasta ahí vamos por el momento, con todos nuestros datos de interés. Este lo tenemos copiado acá. Ahora, lo que queremos es justamente tener nuestra ecuación todas nuestras ecuaciones, ¿no? Y nuestra ecuación, que era bastante larga, vamos a calcularla por partes. Entonces vamos a definir una A mayúscula que va a ser igual a X menos UT. Bueno, en este caso X hay que cambiarlo por L, porque es toda esa longitud L menos UT entre 2 dispersividad longitudinal tiempo. B va a ser igual a UX entre dispersividad longitudinal. Y C es muy parecido a C es igual a X más UT entre 2 raíz de dispersividad longitudinal por tiempo. Y entonces con eso tenemos que nuestra ecuación es que C entre C0, o podemos llamarle el porcentaje de C0, va a ser igual a 1 medio de la función error de A, de la función error complementaria de A, más 1 medio de E a la B por la función error complementaria de C. Así tenemos un poco más sencillo de notar nuestra ecuación que teníamos para el transporte longitudinal en medios porosos. Y a partir de eso, de hecho, vamos a tener aquí otra vez en vez de X, L y en vez de X, L. O sea, en la ecuación viene X porque es para cualquier distancia, pero aquí lo estamos tomando al final de nuestro biofiltro. Entonces tenemos que A es igual a 1 menos 9,82 por 10 a la menos 6 por... eso me está faltando por acá, perdón. Tiempo. Falta el dato del tiempo para el inciso A. Para el inciso A tenemos un tiempo de 24 horas, que sabemos ya que son 86.400 segundos, ¿no? Mm, Entonces tenemos 1 menos 9,82 por 10 a la menos 6 por 86.400 entre 2 por 1 por 10 a la menos 6 por 86.400
a la 1 medio. Y eso nos da un resultado de 0,257. B va a ser igual a 9,82 por 10 a la menos 6 por 1 entre 1 por 10 a la menos 6 y va a ser igual a 10 aproximadamente. Creo que vamos con un poco más de decimales. Bueno, no es cierto, es igual a 9,82 exactamente. Estoy yo redondeando de más. 9,82 y lo tengo C es 1 más 9,82 por 10 a la menos 6 por 86.400 entre 2 por 1 por 10 a la menos 6 por 86.400 a la 1 medio. Y eso nos da 3 ay, 3,145. Puede que no les dé exactamente los valores porque este 9,82 yo lo estoy calculando exactamente, o sea, lo metí en la hoja de cálculo. Y pues ya simplemente es aplicar nuestro porcentaje de C0, que va a ser entonces 1 medio de función error complementaria de 0,257 más 1 medio de exponente de 9,82 por función error complementaria de 3,145 y eso nos da un resultado final de un 43,8% de concentración inicial a la salida de nuestro biofiltro. Y bueno, para que no se nos olvide cómo era el biofiltro, que ya lo dibujamos la clase pasada, pero igual lo repetimos. Es algo de este tipo. Y tenemos agua muy contaminada aquí, tenemos agua menos contaminada acá. O sea, tenemos de cero, tenemos un flujo en ese sentido y pues hay porosidad, ¿no? Entonces tenemos por aquí, eh, ahí, tenemos una longitud, tenemos un cierto diámetro y aquí vamos a tener un porcentaje de C0. Bien, entonces ese es nuestro inciso A, que creo que no sé si es el único que puse por ahí. Sí, vamos a copiar el inciso B. Ah, nos está faltando el inciso B. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a dar esto. El inciso B. Vamos a hacer más grande.
Ahí está. Ok, entonces el inciso B nos está preguntando si tenemos ahora un factor de retardo, donde entonces se cambia un poquito nuestra A, vamos a ver, ecuaciones. Entonces ya A va a ser L menos U, UT sobre R. Y vamos a tener 2, vamos a poner así, de L, de L, T sobre R a la 1 medio. Nuestra B se mantiene igual y lo que cambia es C también, que va a ser L más UT sobre R. Y aquí abajo tenemos 2 TL T sobre R a la 1 medio. Ok, así es como cambia. Y de datos podemos tener, tenemos un factor de retardo de 1,5 y un segundo factor de retardo de 2,0, ¿no? Y vamos a hacer mejor una, eh, más bien voy a poner aquí todos los datos que me van dando sustituyendo esas fórmulas. Ya no voy a poner toda la sustitución. Entonces me da una A1 de 0,904, de 1 de 9,82, C1 de 3,26 y se me da, ahorita pongo el resultado, A2 de 1,385, B mismo valor 9,82, C2 3,43 y a ver, ahí va. Entonces, un porcentaje de concentración inicial 1 de 13,7% y un porcentaje de concentración inicial 2 de 3,7%. Que se dan cuenta cómo es factor de retardo porque pasó al mismo tiempo, pasó un día, pero el porcentaje es mucho menor. O sea, va a tardar mucho más tiempo en saturarse nuestro biofiltro. Bien, y ya solamente nos falta el inciso C de nuestro enunciado. Nos dice que la vía útil del biofiltro termina cuando la concentración de salida alcanza el 50% de la concentración de entrada. Entonces, nos dice que si el biofiltro tiene un factor de retardo de 2, ¿cuál va a ser su vida útil? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado que la incógnita esté y no la podemos despejar. No se puede despejar. Entonces, lo que podemos hacer es métodos numéricos, como ya habíamos mencionado por ahí,
Newton-Raphson, que ya vieron ustedes en alguna clase, o por ejemplo en Excel sería la función objetivo, o programando es todavía más fácil. En Python tendríamos la librería scipy.optimize punto solve, creo que se llama. Entonces, escogemos, o sea, por ejemplo, yo tengo, no sé, una celda A, una columna A y una fila uno, y ahí pongo, bueno, el valor de R. En el 2 pongo el valor, calculo el valor de A, 3 B, a 4 voy a tener C, y en la 5 voy a tener porcentaje C0, y en la columna 6 voy a tener P. Entonces le digo, bueno, yo tengo en inglés, lo buscan ustedes como está en español. Pestaña Data, What if Analysis, Go Seek. Y entonces en Go Seek lo que ustedes pondrían sería en Set Cell, y nos interesa que la celda A5, ahí estamos feo, A5, su value 0.5 by changing cell A6. Y bueno, entre los resultados que les va a dar esto, va a ser A 0.021, B 9.824, C 3.427, un porcentaje de concentración inicial que ustedes fijaron de 0.5, y el tiempo, que es lo que más nos interesa, va a ser de 200.898 segundos. Eso nos lleva a un tiempo de 2.33 días de operación continua. Y ya tenemos la vida media de nuestro biofiltro. Bien, esos son todos los ejercicios de la clase de hoy. Vimos primero cómo cambiar de
velocidad superficial a velocidad intersticial y después calculamos la velocidad intersticial con la fórmula de Darcy para distintos casos. Después calculamos el coeficiente de permeabilidad con la fórmula de Karman-Cosani para distintos casos y el último ejercicio fue un biofiltro, ¿no? Primero supusimos un factor de retardo de 1 y vimos qué concentración teníamos a la salida del biofiltro. Después cambiamos el factor de retardo a 1.5 y 1.2. Entonces empezamos a asumir que nuestro biofiltro está absorbiendo y vimos cómo disminuyen esos porcentajes de salida. Y por último encontramos cuál es la vida media de nuestro biofiltro cuando tiene un factor de retardo de 2. Entonces con eso ya estamos viendo las aplicaciones de las fórmulas de flujo de medios porosos que estudiamos la clase pasada.